Buenas, estamos en este comentario al libro del Apocalipsis, un libro controvertido, un libro malentendido, un libro que muchas veces nos deja preguntas, ¿no? Muchas preguntas. Pero bien, yo creo que nos vamos acercando para que usted vea que Juan, el que escribe el libro, no necesariamente digamos el discípulo o Juan el apóstol, sino Juan el profeta, en este caso, ¿no? O Juan el presbítero, podríamos decir, ¿no? Existen, como hablamos en su momento, sobre el tema de la autoría de este libro, existen tres Juanes, podríamos decir, ¿no? Existe Juan, que es el apóstol que viene mencionado en el Evangelio. Existe Juan el Bautista, por ejemplo, que aparece en las primeras escenas del Evangelio. Existe Juan llamado el presbítero, ¿ya? Probablemente estamos ante este personaje que escribe el Apocalipsis. Existe Juan el evangelista, que es el autor del Evangelio de Juan, pero el autor del Apocalipsis es muy distinto. Es muy distinto, como que estamos en otro momento, estamos ante otro personaje muy distinto, que se llama profeta. Él se llama así, parte del grupo de los profetas. Bien, vamos ahora a entrar al capítulo 14, y en el capítulo 14 volvemos, ojo, a la escena del capítulo 4. Yo les estaba diciendo que el capítulo 12 y 13 son capítulos que se han insertado en la obra de Juan, porque nos rompen todo lo que vamos siguiendo de, digamos, el tema del Éxodo, ¿no? Estamos hablando que hemos salido del monte Sión, toda esa escena del monte Sión, toda esa escena del Éxodo, del Cordero, hemos visto el tema de las plagas, y ahora cuando se nos interrumpe la escena en el 12 con la mujer vestida de sol y con el dragón, que bueno, si bien nos lleva al desierto, pero es una escena totalmente distinta de la que estamos haciendo. Sin embargo, en este capítulo 14, volvemos ahora a la escena que estaba en el capítulo 4, el monte Sión. Dice, vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Ve? O sea, el monte Sión, discúlpeme, pero tiene todo el eco del Antiguo Testamento en el tema de la alianza, la renovación de la alianza. Las tribus de Israel, aquellos que están para renovar todo el tema de Dios con la alianza, el tema de Moisés, Dios que está en el monte, Dios que va a hablar al pueblo, Dios que los va a reunir para entrar a la tierra prometida. Es decir, hay una serie de elementos teológicos que ya son familiares en el auditorio de quien escribe el libro del Apocalipsis. Entonces dice, vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Con él había 144,000 personas que tenían escritos en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. El monte Sión nos hace recordar al momento de la alianza. El Cordero, ahora que sabemos que es Cristo, el Cordero degollado, está en el monte. Recuerden que esta es una escena que también aparece en los evangelios, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús aparece en el tema del monte para elegir a sus discípulos? ¿Se acuerda cómo llamó a los 12? Estando él en el monte. En el monte, él sube, pronuncia desde la montaña las bienaventuranzas. Todos son ecos del Antiguo Testamento, del tema del monte Sión, Dios que habla y Dios que reúne al pueblo. Ahora, como está también puesto en los salmos, en los libros proféticos, Dios va a volver a reunir al pueblo en el monte Sión. Esta es una esperanza que está en los profetas, ¿ah? Al final de los tiempos, Dios reunirá a todos en el monte Sión. Así que Juan está recogiendo una profecía, una esperanza mesiánica de que Dios va a reunir a todos en el monte santo, en el monte Sión. Pero lo hace el Cordero. Entonces, el Cordero reúne a 144,000 que tenían inscritos en la frente el nombre del Cordero. Sepan ustedes que los judíos se han encontrado en las tumbas o excavaciones
que llevaban el nombre de Dios en el pecho, es decir, en un collar con el nombre de Dios. El nombre de Dios era muy importante. Ahora, el nombre de Dios está inscrito en la frente, ¿no? Como lo manda también la ley, ¿no? La ley también dice, lleva, ¿no?, la ley de tu Dios en la frente, en el brazo, que da cerca al corazón, en el brazo izquierdo, ¿de acuerdo? Y por eso que los judíos tienen lo que son los, ¿no?, los tefilín, ¿no? Bien, hablaremos de eso en otro programa. Entonces dice aquí, oí un sonido que venía del cielo, era como un sonido de una cascada, como el retumbar de un fuerte trueno, un sonido como el de muchos arpistas tocando sus arpas, y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y ancianos. ¿Ves? Esta es la misma escena que aparece en el capítulo 4. O sea, volvemos al capítulo 4. Estos son vírgenes que no se contaminaron con mujeres, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. No se encontró ninguna mentira en sus labios, pues son intachables. Me voy a detener acá en capítulo 14. Estoy comentando capítulo 14 del versículo 1 al versículo 5, nada más. ¿Por qué? Porque esta escena es una preparación para la guerra que viene a continuación. Acá estamos en la escena del monte Sión, ha reunido a los 144,000. 144,000 es el múltiplo de 12 por 12, es decir, que son las 12 tribus de Israel, tal como lo pone la promesa mesiánica, más lo que es la iglesia, que está fundamentada en las 12 columnas en los 12 apóstoles. Entonces, 12 son 144,000, porque después va a decir que esta no solamente se refiere al pueblo de Israel y a la iglesia, sino que es una multitud que no se puede contar. Pero la imagen es preparación para la guerra. ¿Por qué se la digo? Porque dice que estos 144,000 son vírgenes que no se contaminaron con mujeres, ¿no? Y menciona acá que no se encuentra mentira en sus labios. Es decir, ellos no han hablado, ¿no?, palabras a favor del emperador, no lo han halagado, no han hablado nada en el culto imperial, por eso es que no han mentido. ¿Ya? Recuerde bien el contexto, estamos en esa confrontación de los cristianos con el culto al emperador. Estos que el Cordero ha reunido en el monte no han alabado al emperador en la liturgia. Por eso sus labios no han hecho ninguna mentira. Y entonces, ahora, ¿por qué el tema de que son vírgenes y no se han contaminado con mujeres? Porque esta era una costumbre para los que iban a la guerra. En el ejército romano y en los ejércitos, normalmente, para ir a la guerra había que tener abstinencia. Entonces, acá lo único que está diciendo el Apocalipsis es un símbolo que se utilizaba normalmente en la guerra. No significa que los que el Señor llama no sean esposos o esposas, ¿se me entiende? No se trata de eso, ¿no? Tampoco lo llevemos al plano de, no sé, ni de la vida consagrada, ni de la vida religiosa. No tiene nada que ver con eso. Solamente es un símbolo que había o existía en la época en que se escribió el Apocalipsis. Los que van, soldados que van a luchar en la batalla, ¿no?, tenían esa idea o costumbre de no estar con sus mujeres antes de iniciar la batalla, para que así pudieran, ¿no?, tener toda la fuerza necesaria para pelear en el ejército. Entonces, esa idea está aquí. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación, 16, 17, 18, es sencillamente la batalla contra el mal. Entonces, esta era una costumbre que está mencionada aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces, estamos en una preparación para la batalla y seguiremos comentando este capítulo 14 de los salvados elegidos, los 144,000, pero no se olviden, no son una cantidad que no se puede contar. Por eso acá quiero añadir una cosa. Los testigos de Jehová hace algunos años, creo que habrán cambiado ya, pero decían que solamente se iban a salvar 144,000, porque tomaban al pie de la letra. ¿Se da cuenta el peligro de tomar al pie de la letra? Cuando tú tomas las cosas al pie de la letra y no entiendes,
Entonces tú puedes decir, son 144,000, ¿ya? O sea que la taquilla te da solamente para 144,000, no hay pase para más, ¿ya? Se te acabó la tarjeta de invitación. Entonces, claro, ahora los testigos de Jehová son más de 144,000. ¿Cómo van a hacer? Van a echar a la suerte. O sea, no se trata de eso. El Apocalipsis no se puede interpretar al pie de la letra, como creo que muchos libros de la Sagrada Escritura no se pueden tomar al pie de la letra. Se está hablando de las 12 tribus de Israel más la iglesia, que está fundamentada en las 12 columnas que son los 12 apóstoles. Está el antiguo, ¿no? El nuevo Israel, el antiguo Israel, pero te pone el número 1000. Y cuando pone el número 1000, 1000 en la Biblia significa inmenso, que no se puede contar. Así será el número de los salvados, así será el número de los elegidos por el Señor al final.